Estamos iniciando un programa más de High Perfo TV con la presencia del licenciado y kinesiólogo Adrián Maruñac, quien nos va a hablar y va a seguir hablando del tema de la quiropraxia. Hemos hablado programas anteriores de la quiropraxia en general, las historias, sus orígenes, las distintas aplicaciones que tiene, pero hoy nos vamos a meter ya directamente al rendimiento deportivo, ¿sí? Las patologías más frecuentes con las que nos podemos encontrar, cómo sería también un poco el abordaje de la misma. Bueno, obviamente con una persona que lleva muchos años en la quiropraxia acá en Tucumán y con muchísima experiencia. Damos inicio a un programa más de High Perfo TV con la presencia de Adrián Maruñac. Bueno, Adrián ya es un invitado a la casa y tendremos futuros programas. ¿Cómo andás, Adrián? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal, Robert? Gracias una vez más aquí en el excelente programa. Muchas gracias, ¿no? Por el acompañamiento. Gracias. Ya hemos hablado en un programa anterior de un poco una introducción en general de qué consiste la quiropraxia, abordando un todo, pero hoy nos vamos a meter específicamente en el deporte. Pero antes yo creo que siempre es importante conocer un poco la historia, el origen de la quiropraxia, cómo surge. Sabemos que lleva más de 100 años. Contanos un poquitito brevemente y avanzamos. Comienza la quiropraxia de las manos del doctor Daniel David Palmer en Davenport, en Estados Unidos. Un 18 de septiembre de 1895 hace un ajuste vertebral a quien era en ese momento el portero del edificio donde él tenía su consultorio, con más o menos 17 años de sordera, una sordera adquirida a partir de un trauma, y Palmer hace su ajuste y recupera la sordera. A partir de ahí entiende que modificó algo desde el sistema nervioso y que le devolvió esa función a Harold Lillard, que se llamaba el portero. Y inmediatamente después, por su hijo, Bartol Joshua Palmer, BJ Palmer, fue quien finalmente lo difunde por todo el mundo y de una forma muy rápida, porque estaba la escuela de los Palmer, y después fueron adquiriendo cada vez más quiroprácticos, que como te digo se difundió rápidamente por todo el mundo. Así que estamos hablando más de 100 años de trayectoria en esta profesión, y finalmente llega a la Argentina. Tuve el honor de conocer al primer quiropráctico, Goyo Merquier, con quien compartí buenas experiencias, y él nos contó cómo aquí en la Argentina comenzó. ¿Y eso en qué año aproximadamente? Estamos hablando de la década del 90. Fue, o sea que es más nueva acá. Y fue un ajuste, o sea, lo que él enseñaba de una manera por ahí más poco precaria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque después se fue esto evolucionando, fue cambiando, y fueron grandes mentores después de otras técnicas un poquito más contemporáneas. Clear Gonstead, todo lo que empezamos con ese tipo de técnicas, Clay Thompson, Pierce. ¿Y en qué difiere un poco la técnica esta como actual a la de los orígenes, en definitiva, ¿no? Claro. Esa transición. Sí, están más basadas en la discusión o como las distintas visiones que se ven, que se aportan desde la biomecánica a la columna vertebral. Entonces, ahí es donde surgen estas distintas corrientes incluso, pero nada del otro mundo. No deja de ser un ajuste vertebral, poner una vértebra en su lugar y romper con esta interferencia, que era lo que Daniel David Palmer había descubierto en aquel 1895. Es lo que entendía en su origen que podría haber pasado, ¿no? Sí, imagínate, en esa época, Robert, nace la radiología, los rayos Röntgen, claro, por Wilhelm Conrad Röntgen en Alemania. Eso fue el 4 de noviembre, y estamos hablando de esto fue el 18 de septiembre, o sea, y el mismo año. Estábamos en la revolución, ¿no? Viene de la mano con la revolución industrial, con todo esto. El tren, el auto, ¿no? Y en esto las ciencias de la salud empezaban a evolucionar. Vos sabés que lo veían mal a todo esto, ¿no? Como que no era medicina,
en aquel momento, y bueno, terminaban en la cárcel. Muchos que empezaban con esta técnica, mejor dicho, con esta profesión. Así que hablamos de una profesión de más de 100 años en el mundo y que actualmente ha evolucionado y ha llegado a las distintas poblaciones. Y me refiero tanto de edades, poblaciones de edades, como en su injerencia de roles. Los que están en la oficina, los que hacen el deporte amateur, de élite, embarazadas. Ha llegado a toda la población que tenga una columna vertebral y bueno, y que esté vivo, como dice, claro, ¿no? Que pueda sentir el dolor, que esté el dolor. Exacto. Entendemos, digamos, que hoy es una herramienta o va de la mano en la kinesiología, pero bueno, un poco preguntándote en su origen, ¿quiénes accedían a esa quiropraxia allá a principios del 1900? ¿Eran médicos o no eran profesionales? Sí, accedían muchos médicos, ingenieros. De hecho, Clay Thompson fue ingeniero mecánico, que fue quien creó después la camilla con drop. Sí, sí. Es de su mentoría. Pero después, puedo decirte, en la historia, Didi Palmer y otros que también terminaron ahí en la cárcel, ajustaban a los mismos carceleros, a los otros presos que estaban ahí. La verdad que ha sido muy evolucionaria también en la mujer. También está la primer quiropráctica mujer que fue fuerte en esa época, la imagen de la mujer, donde también empezaron a hacer cada vez más. Y hoy te puedo decir, una colega que sea diminuta en su tamaño, flaquita, que vos la ves como débil, puede hacer unos excelentes ajustes en personas grandes, de gran porte, uno lo sin ve, problema. Digamos, con la gente, los videos, ¿no?, que salen en YouTube, etcétera, en los canales, como, bueno, no es una cuestión de tamaño físico para poder desarrollarte, ¿no? Ahora, en algún punto empieza ese origen en Estados Unidos a expandirse por el mundo, más o menos por dónde va y cuáles son los países en general que son como los más fuertes en el sentido que tienen la mayor práctica, ¿no? A eso me refiero. Como práctica, Estados Unidos es fuerte y tomó mucha fuerza Australia, Nueva Zelanda, cuando se empezó a sectorizar más en el deporte. Pero hoy por hoy muchos estadounidenses nos halagan, nos felicitan la forma que tiene Argentina de ir evolucionando y de ir avanzando con la quiropraxia, porque la mantenemos muy pura, que ese es un punto ahí de inflexión en esto de qué es la quiropraxia y hacia dónde va la quiropraxia. Mantenerla pura es detectar, analizar y corregir una subluxación vertebral y nada más, sin otros tipos de manipulación en otras partes del cuerpo, sin otras. Y esa es la llamada quiropraxia straight, que de Estados Unidos dicen, wow, Argentina está en su nivel, en su máximo nivel. Somos, sí, obviamente en cantidad todavía pocos, pero estamos marcando una tendencia que a nivel mundial estamos empezando a estar dentro de los referentes. Y lo digo lo presencié en lo que es los congresos internacionales, es uno al año que al menos asisto yo, y bueno, tengo al lado gente de todo el mundo, nos relacionamos y realmente ven la gran diferencia que Argentina, solamente por seguir una quiropraxia straight, a comparación de otras áreas. Sí, bueno, como todo, siempre en algún punto creo que está esa mirada comercial de querer hacer algo diferente para vender, ¿no? Y se empieza a desvirtuar un poco el origen, que llevándolo a otro ejemplo que nada que ver con la quiropraxia, nos pasa a nosotros que vemos la gente en los gimnasios o algunos deportistas haciendo sentadillas descalzo. Claro. Entonces, hay toda una ingeniería, una biomecánica estudiada para usar las zapatillas de levantamiento que tienen todo un porqué. Y a algún loco se le ocurre y bueno, porque quiere vender y quiere generar algo diferente. Sé que es un ejemplo muy extremo, pero está siempre esa mano de querer hacer algo diferente por hacerlo, ¿no? Exacto. En definitiva. Bajo el título quiropraxia te pueden hacer una manipulación, cualquiera que no tenga por ahí los
la guía y la conducta de lo que es hacerlo al ajuste vertebral, hacen otro tipo de manipulación, después te hacen una aplicación de un calor y te dejan en la plataforma vibratoria, por ejemplo. Claro. O te hacen un ultrasonido y bueno, eso ya no es quiropraxia. Como yo les digo, si Palmer se levanta la tumba, se vuelve, no es quiropraxia. Como puede pasar en muchas profesiones, ¿no? Muchas Mira, situaciones. nosotros siempre, porque desde la docencia, estoy en el posgrado de quiropraxia ahí en Buenos Aires, siempre inculcamos que tratemos de dar en nuestras redes y tratemos de divulgar lo que es quiropraxia, más que lo que no es. Ya la gente se va a dar cuenta, Sí, sí. ¿no? Y va a ver la diferencia. ¿Qué es la quiropraxia? Que nos diferencie solo el accionar y el mostrarnos, nos va a diferenciar de lo que no es quiropraxia. Sí, sí, claro, un poco, bueno, en definitiva lo que acabas de mencionar, ¿no? El accionar puro, ¿no? Por ahí es cierto que es otra técnica, pero por ejemplo en Francia es muy fuerte tu otra especialidad de origen. Contar un poco cómo va abarcando en algún punto para que algún país lo haga raíz y tan fuerte a la osteopatía y no a la quiropraxia, lo cual no quiere decir que una mejor que otra, ¿no? Sino que Sí. a veces adoptan una línea u otra. Sí, una cosa muy rara, ¿no? Porque Andrew Taylor Steele, en 1874 fue cuando comienza la osteopatía, pero llegó un punto en la época, si bien recuerdo debe haber sido cerca de 1900, que se sentaron los dos en un banco, había un banco con un árbol, están las fotos, con el río, mirando el río Mississippi, los dos sentados ahí, discutieron su arte, su filosofía, sobre todo era una discusión filosófica. Y estaban los quiroprácticos para este lado, los osteópatas para allá, con Steele y Palmer. Han llegado, yo sé que por lo que cuenta la historia y por lo que hay documentado, distintos tipos hay fotos, hay lecturas sobre esto, llegaron a decir, quiropraxia es esto, osteopatía es esto otro. Y la osteopatía, por muchos, otros después más contemporáneos, casualmente que fueron franceses, empezaron grandes escuelas de osteopatía allí. Cuando yo me formé por un francés, Gilles Drebon-Lieffroy, y que fue el primer osteópata que llegó a la Argentina y que empezó a hacer su formación. Y esto fue, bueno, una cosa que creo que se dio, podríamos decir, más por naturalidad. No hubo una... Sí, aparte en esa época no había causa... tanta publicidad, tantas redes, Sí, como que el que llegaba primero marcaba como terreno, claro, y bajaba una línea de trabajo, sí, ¿no? En definitiva. Sí, sí. Lo que te puedo decir que sí, quiropraxia fue en ese entonces una bomba desde Estados Unidos, todo Illinois y de ahí hacia todo y osteopatía ya estaba sentando sus bases para Europa. Porque en el rugby es muy fuerte, en Francia, ¿no? Estamos hablando puntualmente, la osteopatía. Y como vos mencionabas recién, y hablábamos antes de cámara, de empezar el programa, como en Nueva Zelanda y Australia, la quiropraxia es justamente la que lidera, ¿no? Claro, son grandes después equipos, el fútbol americano le agradece a la quiropraxia su éxito. Y después, bueno, grandes deportistas, ¿no? Tiger Woods con su golf, agradece mucho a la quiropraxia en su éxito. Arnold Schwarzenegger, en el fisicoculturismo, se valía de su quiropráctico. De hecho, lo hizo público cuando muere el quiropráctico, era más viejo que él. Claro. Lamentó mucho su partida y ahí contó mucho de la historia de su relación con este profesional. Después Usain Bolt, su carrera, todo lo que es la concentración en esto, no hablo tanto de la parte física, sino de la mente, cómo su mente estaba preparada antes de la carrera y cómo después de la carrera, en el caso de haber tenido algún fracaso, cómo se recuperaba. Y le digo, bueno,
de cierta forma no le estamos quitando el trabajo al psicólogo deportista, me va a matar Diego, pero era eso, se apoyaba mucho con el quiropráctico. Así que, bueno, muchos referentes internacionales han sido deportistas de élite, han sido agradecidos a esta arte. Sí, aparte nosotros, bueno, uno sabe y entiende que en el deporte de alto rendimiento, que no es salud, sabemos que no es salud, los deportistas de élite viven menos que la media de la población. Y bueno, el cuerpo está llevado al límite permanentemente con los trabajos de sobrecarga y obviamente con el estrés de la competencia, no el estrés tan solo mental, sino el estrés físico, sea el que sea. Y si a eso le sumamos deporte de contusión, de coalición, como puede ser el fútbol americano, o rotaciones extremas, ¿no? Como sí. Que acabas de mencionar, Tiger Woods, que en un drive se multiplica por 12 el estrés en la zona lumbar. Bueno, cada parte del deporte tiene una multiplicación del estrés en función del peso corporal. Y sí, tiene que haber una necesidad del uso, ¿no? Del buen uso. Claro, después también, hemos tenido, a mí te contaba fuera de cámara, otros deportistas ya más locales que los estoy viendo y de pronto no tenés la explicación biomecánica para el deporte que está haciendo y lo que yo estoy encontrando para corregir. A veces no es tan así, pero esa corrección lo ayuda a mejorar esa conexión, porque ahí había una interferencia, para lograr la mayor conexión al 100% entre el sistema nervioso y ese cuerpo que lo necesita. Yo te voy a mostrar con esta maqueta, donde nosotros detectamos es una vértebra que sale de su lugar, ¿sí? Con respecto, acá lo estoy haciendo con respecto a la de abajo, cierra un orificio y comprime un nervio. Y eso, una de las herramientas, al menos que uso yo, es el Nervoscope. Esto es un termógrafo. Entonces, en la detección y análisis, que lo primero que hacemos, que vendría a ser lo que es el diagnóstico, chequeamos toda la columna y ahí vemos, en este caso, este termógrafo me debería marcar el calor aquí. Con la palpación detecto cómo está, vamos a mostrar así, si está hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, tiene un montón de formas, según qué vértebra sea, un montón de formas de desalinear y ya sé que está comprimiendo. Hay otras, según las técnicas que usas, que es el largo de pierna y después viene con la radiografía también y después viene simplemente el arte del ajuste. Ajustas, volvés a chequear y ya está. Y este componente biomecánico alterado, lo que te decía, que a veces no está coincidiendo siempre con el deporte que está haciendo. Porque a mí me ha tocado deportistas que por ahí, qué sé yo, movieron una maceta o hicieron una mudanza o por un estrés emocional que no tiene nada que ver con su deporte, logro encontrar estas subluxaciones. Suponte lo que es la parte emocional dorsal, media y atlas. Y voy a decir, pero, a ver, está en un deporte donde el atlas no estaría siendo tan de incumbencia para lo que está haciendo. Y sin embargo, por eso siempre nosotros en deportistas detectamos, analizamos, sin pensar tanto en qué biomecánica claro. Es la que, ¿no? Después del ajuste, después viene todo lo que yo después sí me relajo a decir, bueno, a ver. Analizar algunos por qué. Claro, porque el gesto deportivo sí, el gesto deportivo te está dando y te está marcando la parte física tuya, la parte mental. Yo la plasmo mucho en la radiografía. La radiografía te da el estado completo de esa columna y después cuánto tiempo esa columna, cuánto tiempo atrás venía sufriendo. Y esas deformidades que podemos encontrar a nivel vertebral o en los espacios donde está el disco, las curvaturas, todo tiene un porqué mecánico o biomecánico para poder explicarlo. Entonces, a partir de ahí vemos en el golf, por ejemplo, ese pivot que hace en el swing, bueno, a dónde están los mayores puntos de pivot, y empezamos a ver si realmente hay una coincidencia para poder trabajarlo, para llevarlo directamente a la cancha. Porque esto es así, Robert, poder trabajar en forma conjunta.
O sea, yo tengo que levantar obvio. el celu y hablarlo al entrenador o hablar, dice, che, necesitamos ver esto con esta persona, cómo, qué es lo que hay que mejorar o qué es lo que hay que trabajar. Después ver si alguien vino hace poco el Transmontaña, el mountain bike, y me hablaban de problemas técnicos de sus bicicletas, ¿no? De no estar regulada, calibrada para el rendimiento. Entonces, bueno, tenía que yo comunicarme con la persona que está poniendo en condiciones estas bicicletas para ver qué podíamos mejorar de la mecánica de este deportista. O sea, fíjate hasta dónde puede llegar todo. Bien, estamos terminando este primer bloque de High Perfo TV con una introducción de la quiropraxia y ya volvemos en el segundo bloque para meternos específicamente en el deporte. Cortemos la tarde con algo rico. Probá las barras Monkey blancas. Toda la proteína que necesitas con una cobertura de chocolate blanco que es un fuego. Date el gusto sin culpa. Arma tu gimnasio a otro nivel con UFL Sport. Fabricamos máquinas de alta gama y equipamiento 100% personalizado. Potencia tu gimnasio hoy. M&M Sistemas Hidráulicos. Confianza para tu maquinaria e industria. Reparación de bombas, válvulas, cilindros y comandos con banco de pruebas propio. Tu producción nunca se detiene. Damos inicio a este segundo bloque de High Perfo TV y ahora nos metemos a tener un poco ya la quiropraxia y el deporte de lleno. Acabas de mencionar que muchas veces muchas patologías o dolencias o situaciones X que uno se puede encontrar en la columna o en la zona que sea, digamos, de los ajustes que realicen, no condice con el deporte. Pasa y estuvo recién bien explicado. Ahora, vamos a hablar de algunos deportes en general, los más practicados, cuáles son las principales, digamos, patologías o dolencias con las que te encontrás siempre en el consultorio. Bien, generalmente, bueno, cuando hacemos nosotros la que llamamos historia de salud, vendría a ser esta historia clínica del deportista, entenderlo primero como persona, ¿no? ¿Qué hace fuera del deporte? Y después vamos de lleno al deporte. En lo que es, por ejemplo, el fútbol, pasa muchas situaciones, suceden de la pubalgia, sí. Incluso la pubalgia baja. En pubalgia baja, vamos a hablar de un diestro y que sea más acentuada del lado derecho. Con lo que me encuentro fácilmente es con un hueso ilíaco que está en anteversión, donde vamos a hablar de esta, la espina ilíaca posterior superior, esta es una prominencia ósea que hay acá, que nos podemos tocar fácilmente, desciende, ¿sí? Esto hace esta rotación. Esa anteroversión es más de lo normal. Más de lo normal. Porque anatómicamente... Exactamente. Bien. En donde la sínfisis del pubis de esta pelvis sí. Está más hacia atrás, ¿sí? Esto, que a veces, muchas veces es palpable, se va más hacia atrás, lo que genera la tensión tendinosa y muscular de la zona. Y esto hace que el fémur tenga mayor carga en el acetábulo anterior, en la pared anterior del acetábulo, con una leve rotación externa del fémur. Entonces, el ilíaco no se maneja solo, no se va a ir para allá solito, se va a llevar su problema, se lo va a llevar al sacro. El sacro se va a ir en rotación, descendiendo este vértice aquí arriba, o sea, se desciende y se va al mismo lado del ilíaco afectado y genera una tensión aquí abajo del piramidal de la pelvis, contralateral. Acá estaba la lesión, el piramidal de la pelvis de este otro lado. Eso si no se acude prontamente en esto. Hay muchas otras, pero una de las grandes ahí estamos hablando de una alteración mecánica. Mecánica. Bien. Siempre uno lee que la mayoría de las pubalgias o están presentes tanto por sobreuso, ¿sí? O por una descompensaciones de fuerza. ¿Eso se da? ¿Es así o no? O principalmente nos encontramos con una alteración mecánica. A veces por las compensaciones de fuerzas también. Eso lleva también al movimiento mecánico. Exactamente. En donde se lo puede ver fácilmente,
yo soy de analizar videos cuando estoy ya con un profesional, un deportista de élite, ya busco videos o voy directamente en el campo de juego a tomar la imagen y ves la alteración que hay el futbolista al hacer la patada, Sí. en el balanceo que hace, empieza a utilizar más la columna lumbar, que está la zona verde que está acá, Sí. pivotea de más y siempre obviamente hacia el mismo lado. Y eso, Robert, lo que pasa es que nos lleva a una cadena lesional de disfunción ascendente y también descendente. Descendente, me voy de la columna. Descendente, el astrágalo, Sí. el hueso que está en la garganta del pie, del tobillo, adelante del tobillo. Ese hueso se adelanta, y si está adelantado va a convivir con lo que está pasando acá arriba. Con la anteversión pélvica se adelanta el astrágalo y todo lo otro que expliqué. Entonces, a veces es necesario esto tomarlo en forma conjunta. No podés solamente corregirlo al ilíaco, el sacro. Eso te iba a preguntar, muchas veces en las terapias, ¿no? Hablando en general, por ahí detallarnos un poquito más, fortalecimiento de la zona media y mucho trabajo de elongación, principalmente de aductores, isquiotibiales. Pero bueno, contanos Sí. un poco cuál es la mecánica en general. La recomendación siempre en esta etapa es hacer la elongación del psoas Bien, ilíaco. sí. La fuerza, como bien dijiste, es de espalda media y Sí. de core, Bien. ambas. Porque esos son los que en la vista de perfil, lo vamos a poner aquí al perfil, en la vista de perfil, fortalecimiento y fortalecimiento me aseguran a mí, y la elongación lumbar con la elongación del psoas, me mantiene a mí una cincha pélvica, una cintura pélvica mucho más estable. En armonía. Mucho más estable. Después, bueno, lo de miembro inferior se lo va viendo dependiendo de cuánto y cómo ha ido trabajando la elongación de los isquios tibiales, la elongación de gemelos, toda la cadena posterior, y de ser necesario hay que evaluar fuerza de cuádriceps. Es necesario, sí, estoy hablando del futbolista. Sí, sí, pero es bueno, Que es necesaria la patología cuco en el deporte. Bueno, el fútbol obviamente ni que hablar, lo tenemos en el rugby, está presente, independientemente que no hay una asimetría en la patada, por así decirlo. Pero bueno, está muy presente también en el deporte y yo lo asocio, ¿no? Desde la ignorancia mucho con el sobreuso de fuerza. Claro. En definitiva, y se produce alguna descompensación, como bien mencionabas arriba. Sí, y después desde la educación, llevarlo al deportista que sepa que la pubalgia no es el tratamiento en la zona que duele. La zona del dolor es simplemente una alarma que se encendió allá. Si la lamparita está titilando y es por el cable o el enchufe, tengo que ir al enchufe, el cable, dejarla que la lamparita, ¿no? Y no estar ahí viendo el foquito, si cambio el foco está bien. Entonces, Sí, esto es lo mismo. Por ahí el dolor, la sintomatología, está en una zona donde no necesariamente vamos a tener que tocar ahí. Vamos a tener que estudiar la mecánica cómo está y desde dónde se ha producido esto. Hay muchas veces que empezaron con los esguinces de tobillo y los esguinces recidivantes de tobillo, en donde el astrágalo se fue hacia adelante, llevó ascendente hacia el ilíaco, hacia anteversión y hizo todo lo que expliqué. Y empezó allá abajo. Y vos decís, bueno, y esguince de tobillo, bueno, veamos la pisada. Analizar la pisada, ¿no? Y para esto, Robert, que también pecamos mucho en estas cosas es, como decía mi abuela, cada ollita con su tapita. La tapita es de esta olla, bueno, entonces, este es el profesional que te va a ver la pisada, porque analiza solamente eso. Este es el profesional que te va a ver, y el trabajo en equipo es fundamental en el deportista, porque yo no puedo estar, o sea, puedo entenderlo, verlo, pero a veces no tengo todas las herramientas, no tengo el bolsito con todas mis herramientas para solucionarlo, y sé que hay otros que están específicamente en algo, solamente en eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, un poco los españoles han sido precursores, digamos, esa fase intermedia
de una vez que está el deportista sano, por ponerle un rótulo, pero falta esa fase intermedia de volver al campo. Hay una reeducación deportiva de aceleros, frenos, cambio de dirección, etcétera, obviamente cuantificado, con series, con repeticiones, con volúmenes, previo a volver al campo, porque si no estamos muy propensos, y uno lo ve, sobre todo en las estructuras amateur, la reincidencia de la lesión por no trabajar esa fase intermedia del retorno al campo. Sí, bueno, ahí me das pie para recordar que la quiropraxia no hay que esperar un síntoma, no hay que esperar al desborde ya de biomecánico, simplemente pensarlo a la quiropraxia como un estado de salud. Como le digo a muchos pacientes, vos elegís ir a pilates, a yoga, bueno, vas al quiropráctico. Porque querés rendir bien en el deporte, en tu trabajo, no sé, en la oficina, donde sea. El chequeo, este análisis y detección de la subluxación vertebral nos ayuda a mantenerte al 100% en la conexión con tu sistema nervioso. Entonces, siempre vas a estar estresando a este sistema. Los estresores que son mecánicos, o sea, físicos, sí, químicos y emocional. ¿Y quién no está con esos factores, con esos estresores en 24/7? Entonces, ¿por qué no ir a un quiropráctico idóneo y que entienda el contexto de este deportista y que lo pueda llevar simplemente para la prevención de lesiones? Preventivo, exacto. Y no esperar a algo. Esto, hay un estudio justamente fue en Australia, 101 deportistas de élite, se los estudió, el 40% solamente recibió quiropraxia. De ese 40%, el 30% en 8 años no tuvieron lesiones. ¿Cómo explicamos eso? El otro 10%, bueno, fueron muy accidental. Yo creo que cuando está el quiropráctico en el equipo, vos decís, a ver, en un equipo de deportistas, tiene que estar el médico, ¿no? El traumatólogo, el deportólogo, tiene que estar el kinesiólogo, y nos está faltando una visión como más amplia en esto, en donde alguien pueda ir con su arte a resolver directamente a la causa biomecánica. Yo creo que es parte del proceso que en algún momento lo hemos hablado con Diego, como antes la psicología del deporte era muy difícil que esté en el deporte, hoy lo tenemos y es una realidad, y creo que esto es parte del proceso, ¿no? Creo que también el divulgarlo, el hacer a conocer, obviamente que haya profesionales idóneos, como estás mencionando, que toda una escuela que mantienen, digamos, el origen ese puro de la quiropraxia, también es una cuestión de tiempo, porque en definitiva es agregar costos, porque sí, es una realidad. Tal vez las estructuras profesionales es más fácil, en las estructuras amateur un poquito más difícil, pero creo que es un proceso también de hacer conocer las bondades, ¿no? Los beneficios. Sí, claro, a ayudar, a ver, pero analizar también el costo-beneficio. Tal cual, sí, ¿no? sí. Aumento el costo, pero los beneficios van a ser mucho más. Y a mí me está tocando actualmente tener deportistas que antes no lograban lo que están logrando. Modestia aparte, es por la profesión esta quiropráctica, es algo que ellos reconocen haberlo incorporado ahora. No, aparte de eso se ve no tan solo en lo anímico, emocional, sino en la lesión, en definitiva, o en el dolor, o en esa dolencia que tenía la que sea, que desaparece, se atenúa, o los procesos de recuperación son más rápidos, ¿no? Claro. Eso es una realidad. Bueno, la quiropraxia, que hay 34 principios de la quiropraxia, uno de ellos habla del tiempo, justamente. La quiropraxia se lo tiene que adoptar como un proceso, donde todo proceso requiere tiempo. Perfecto, vos hiciste hoy, sos un deportista, un jugador de rugby, ajustamos, te sentiste espectacular, te sentiste bien, pero démosle tiempo al cambio ese, porque es un cambio biomecánico, donde el cerebro lo tiene que asimilar, tiene que haber adaptaciones y todo eso. No pasa por el sentir, me siento mejor, sino por la función. Che, Adrián, estoy funcionando mejor. Ahí te creo, ahí es donde estamos trabajando. Hay una reprogramación neuronal en algún punto. Exactamente, reprogramación.
Sí, sí. Pero, como te digo, muchas veces en un solo ajuste, No. ya está, me siento de 10 y no vas más al quiropráctico porque te sentís bien, error. No, el cuerpo vuelve, obvio. Exactamente. Entonces, en esa reprogramación tenemos que descodificar esto y volver a codificarlo de otra manera y lleva tiempo. Yo por ahí les doy el ejemplo de las plantillas. Vos te pones las plantillas primero y las querés tirar. Sí. Porque te duele, porque te sentís incómodo. Y bueno, hay un proceso de adaptación que lo tenés que llevar adelante. Tal cual. Bueno, estamos terminando este segundo bloque de High Perfo TV. Ya volvemos con más Quiropraxia y Deporte. ADN es Evolución Fitness, los mejores suplementos del mercado y todo el equipamiento que tu gimnasio necesita para crecer. Las barras Monkey son el alimento de calidad ideal para mejorar tu calidad de vida. Elegí las líderes, elegí cuidarte. Manguera rota o falla en campo. En M&M, fabricamos mangueras hidráulicas al instante y contamos con talleres móviles para asistencia in situ. Resolvemos en el lugar. Estamos iniciando este tercer bloque de High Perfo TV y vamos a hablar acá con un amigo que tiene Adrián, que es una patología muy frecuente, la hernia de disco. La hernia de disco. Más allá de la causa que tengan las hernias de disco, lo que nosotros ayudamos es mecánicamente a resolver cómo el disco puede obtener más espacio para poder reabsorberse. La hernia de disco lo voy a mostrar aquí. Este es el disco intervertebral, esto rojo. Acá está un cuerpo vertebral, el otro cuerpo vertebral, las apófisis transversas y estos son los nervios, esto amarillo, que va, no sé, estamos hablando de la lumbar, así que hablemos por ejemplo del ciático, el nervio ciático. Lo que hace la hernia es un proceso degenerativo que empieza a romperse las fibras, un fibrocartílago, y es como el huevo frito donde la yema es lo que se va. Generalmente se va, lo voy a poner aquí, si esta vértebra no estaría el disco acá, se va hacia atrás, comprimiendo la médula, o hacia atrás y hacia uno de los costados. En este caso, vamos a hacer hacia este costado, se produce ahí la hernia. Ahí estamos hablando de qué grado de hernia. Bueno, dentro de las clasificaciones que claro, porque está primero la escuchamos. protrusión y la hernia de disco en su primera etapa ya puede estar en compresión. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Para que suceda eso, el disco se va hacia un lado y queda acuñada la vértebra. Si yo tengo en la termografía, en los estudios radiográficos, resonancia, y veo que esta vértebra eventualmente, que sí está comprimiendo también, porque su agujero raquídeo está disminuido, es simple. Vamos al arte del ajuste, y en el ajuste vuelve a su estado natural con respecto a la vértebra de abajo. Eso genera más espacio al disco, lo que la hernia podría absorberse. No siempre, pero le doy mejores condiciones biomecánicas a esta zona para moverse y para realizar su deporte, su gesto deportivo, sin que la hernia esté complicándola en su compresión nerviosa. Ahí volvemos a hablar la palabra que mencionabas anteriormente, que es tiempo. Esto no es una sola sesión y solucionamos el problema. Y a eso hay que agregarle, y por ahí si nos podés dar un poquitito más de detalles, sabemos que es una zona donde no se irriga mucha sangre, la zona ósea, lo cual conlleva a un proceso más lento. Contanos un poco esos dos puntos. En esto la hernia, o sea, una vez que vos lo posicionás, no es que se va a absorber en el acto. Entonces, nuevamente queda ese espacio en donde el disco vuelve a tomar protagonismo hacia su compresión. Entonces, en estos casos, a las 48 horas, yo los vuelvo a chequear, vuelvo a ajustar, vuelve a regrabar, a reprogramar todo esto el cerebro, y en esta zona es, con el pasar de los ajustes, donde está, obviamente, no lo podemos esquivar, pero está el alivio, que como decía en el otro bloque, lo mejor es ver la función, si puede flexionar, si se puede rotar, cómo son sus movimientos. Así que esa
zona mejora biomecánicamente y sí que es en el tiempo, que hay que hacerlo entender que es en el tiempo. Y después, el otro me decía Hablábamos que como la zona ósea tiene poca irrigación sanguínea, los tiempos son distintos. Claro. Al resto del cuerpo, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos que con esto tener la conducta, por ejemplo, de ingerir más líquido, agua. Bien. Por ejemplo, en lo que es el entrenamiento físico, ya vienen las recomendaciones de no cargar por arriba de hombros. No es necesario en estos estadios trabajar la fuerza espinal, lumbar, sí el core, y de una forma cuidadosa. Ahí vemos el análisis mecánico, como para las abdominales bajas, por ejemplo, cómo trabajas con miembro inferior. Tener precauciones a la hora del entrenamiento, pero no dejar de entrenar. No dejar de entrenar, está claro. Fundamental. No dejar por esto y por la parte física también. Sí. Y compensación en algún punto. Exacto. ¿Cuáles son los deportes donde te encuentras con más frecuencia estas hernias de disco? La hernia de disco está más que nada en deportes de contacto. Cualquier deporte de contacto, he tenido todo, rugby, fútbol. Después, por ejemplo, en nadadores, donde la hernia de disco ya estaba instalada de antes de su deporte, que pudieron sobrellevarlo. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiene de incidencia, digamos, ese componente genético, a uno estar predispuesto por una cuestión hereditaria? Obviamente después está lo inducido por el deporte, ¿no? Por alguna descompensación, desbalance, golpe, lo que sea. Pero ¿hasta qué punto ese componente genético a veces está presente? Es difícil de cuantificar, pero, ¿no? Exacto. Obviamente. Pero justamente desde la historia de salud, donde hacemos esta historia clínica, y dicen, bueno, tengo una resonancia hecha de cuando era más chico. Me dolía un poco cuando tenía, claro, empiezan cosa. Algunas características semiológicas aparecen. Fíjate que en la radiografía simple, estamos hablando del lumbar, en la radiografía simple de perfil, esto vamos a suponer que es lumbar cuarta y esta es quinta, ¿no? Hay deterioros en el alto de estas vértebras, y posteriormente se hace una deformidad del cuerpo vertebral, llamados osteofitos, donde este osteofito que hace acá con este otro osteofito forman ya un labio, que son los syndesmofitos. Obviamente pierden la curvatura lordótica, se hace rectificación. Bueno, todo. Viendo las radiografías, estamos entrenados para más o menos saber cuántos años viene sufriendo la columna vertebral. Claro. Y ahí yo me encuentro con 25 años. Ponele, el deportista tiene, no sé, 30, 40 años. Está ahí. Eso está dado por cuán rectificada está por los grados que ha ido perdiendo. Y los osteofitos. Hay una osteofitos lectura de osteofitos. Entonces, desde el análisis radiológico, es una técnica dentro de nuestro análisis y detección de subluxación vertebral para entender cuál es la historia de esa columna vertebral. Entonces, me he dado 10 años, 5 años, 15 años atrás, que ya venía, o sea, no te preocupes que esto viene de antes. Claro, era lógico que te tendría que pasar. Vos sos hace 10 años deportista, bueno, pero esto viene hace 15, 20 años. Entonces, hay que... Ahí es donde viene a veces la angustia, ¿no? Del que tenés que trabajar esa angustia del deportista, a explicarle que es donde ya hoy empezamos a frenar este proceso de degeneración, lo frenamos, lo vamos frenando y vamos cambiando algunos hábitos, algunas cuestiones que a veces no siempre está en el deporte o en el entrenamiento físico, sino en otras cosas. Grandes deportistas están durmiendo con una postura pésima. Sí. Grandes deportistas por ahí no tienen el colchón donde duermen una densidad adecuada. Cositas que por ahí no la han tenido en cuenta y que puede estar involucrándolo en esa hernia de disco, puede estar involucrando en esa degeneración vertebral.
Después, obviamente, el deportista tiene esa ansiedad de volver al campo permanentemente lo más rápido posible y sabemos que esto lleva mucho tiempo. Contanos un poco los pisos y los techos en general, porque estamos hablando siempre de meses. Sí, sí. Y el deportista hay que hacerle entender Bueno, que, sí. que es parte de ese proceso. He ¿no? tenido Para volver deportistas 100%. que no podían subirse a la camilla. El dolor lo bloqueaba. El gran problema, que es lo que veníamos hablando, es el ajuste, se fue el síntoma. Listo. Hoy es jueves, el sábado voy al partido. Y no es así. Claro. El síntoma no te está diciendo que estás bien. El síntoma te puede estar diciendo, la mejoría del síntoma es que estás encarando un camino que podría ser el mejor o el correcto. Lo vamos a ir midiendo en la función, vamos a ir midiendo en sus movimientos, en el qué hacer del día a día. Pero deportistas que no se podían atar los cordones de las zapatillas. Entonces, pasan a veces, tengo casos de 2 meses, 3 meses, tengo casos de 6 meses. 6 meses, sí, sí, sí. 6 meses, medio año. Por eso la pregunta y la aclaración, Entonces, porque bueno, uno convive en el rugby con todo lo que implica las cervicales. Y bueno, hay deportistas sí, que paran el torneo en julio-agosto y se reintegran a la pretemporada en febrero-marzo. Porque, bueno, nada, son los tiempos. Te voy a contar, estrené la quiropraxia aquí en Tucumán. En esa época, esguince de cervical, un esguince cervical grave. No sé si te lo digo. Sí, lo que vos quieras que pueda, sí. Deportista, Sí. El Cheto Santa Marina. Inauguramos con el Cheto Santa Marina en su chequeo y vos decís, wow, cuánto tiempo, ¿no? Sufriendo estas cervicales. Pasan en muchos deportistas. Es hasta que lo entendemos de una forma fisiológica y acompañándolo al deporte, acompañándolo porque enseguida empiezan las angustias, che, pero Adrián, entonces ¿qué? ¿Hasta diciembre no voy a poder? No veamos el que no vas a poder, no. Sí vas a poder hacer esto, de esta otra manera. No, aparte, un entrenamiento... Esa rehabilitación le ha permitido después volver a jugar al 100% durante mucho tiempo. Claro. O sea, de eso estamos hablando, digamos, de la estrategia, y mencionamos el caso. ¿Por qué? Porque volvió al campo sin la reincidencia de la lesión, ¿no? Obviamente. Bueno, y ahí es donde hay que levantar el teléfono y hablarlo a Diego, decir, bueno, a ver, entrenadores, sí, trabajar psicólogos, en todo, equipo. y trabajemos y No, y acompañemos. sobre todo, deportista, independientemente de ese caso, el deportista que es de élite es muy autoexigente consigo mismo y quiere siempre más y que puede más y voy por más porque tienes condiciones, tienes las capacidades, tienes la parte mental, todo. Entonces es muy difícil el manejo en una lesión, sea la que sea, ¿sí? Ese manejo del espacio y del tiempo. Imagínate que después de esto, de la sintomatología, de ya no siento el dolor, hay una biomecánica que ha cambiado. Una pelvis que está trabajando distinta, o sea, para mejor. Sí. Y hay veces que me ha tocado ver que tenía que cambiar los calzados. Cambió la biomecánica y ese calzado ya no es, porque lo adaptó al calzado la a como pisada, estaba antes. sí, interna y externa, los dos lados, digamos. Entonces ya era una pisada, no sé, valga, vara, y pasó y vos lo podés ver en un examen de postura que está alineado, pero está con un calzado de cuando hace 6 meses, 8 meses atrás, 9 meses, que no es detalle no menor. Exactamente. Bueno, estamos terminando este programa, la verdad que muy rico, mucha información y vamos a tener más programas. ¿Por ahí algo que quieras decir, que se me haya pasado o que considere que sea importante dejar algún mensaje con la quiropraxia? Porque la idea es difundir también, ¿no? Siempre los invito a todos los deportistas que puedan hacer su análisis quiropráctico. La detección y el análisis de la subluxación vertebral es importante porque es aquel futuro problema que puede venir biomecánico y es silencioso. Es un futuro problema y la subluxación es silenciosa. Yo puedo estar subluxado ahora y no sentir nada. Entonces, nada, poder tomarlo a tiempo y decir, bueno, tengo mis componentes nutricionales, tengo la parte psicológica,
una buena hidratación, un buen control postural, puedo ir a un quiropráctico que haga una evaluación también para ver toda su parte biomecánica, mejorar, no olvidemos la parte física y la mental también. ADN es Evolución Fitness, los mejores suplementos del mercado y todo el equipamiento que tu gimnasio necesita para crecer. Las barras Monkey son el alimento de calidad ideal para mejorar tu calidad de vida. Elegí las líderes, elegí cuidarte. Somos agente oficial Hydro-Gruber hace 19 años. Reparación, montaje, alquiler y certificación de grúas e hidroelevadores en Tucumán. Calidad y respaldo garantizados. Bueno, para terminar, como siempre es costumbre, nuestros auspiciantes siempre con obsequio, en este caso UFL Sport, que te hace presente de esta Bueno, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Estamos terminando un programa más de High Perfo TV con la presencia de Adrián Maruñac, que hemos hablado de quiropraxia y hemos entrado específicamente ya al mundo del deporte, al mundo del rendimiento deportivo, donde nos ha aclarado dos patologías que son muy frecuentes, muy comunes en el deporte. Nos ha dado una claridad de cómo abordarlo. Una de ellas son la pubalgia, muy frecuente en el deporte, en el fútbol sobre todo, y la hernia de disco, ¿no? Que obviamente no tan solo el deportista la tiene presente, sino también muchas veces personas en la vida cotidiana.